Ahora vamos a hablar de la actualidad política del país, con Santiago González Díaz, que vino a visitarnos. Santiago, ¿qué tal la lluvia afuera? Tranqui, ¿no? Cuando venía había parado. Había parado ya. Sí. Perfecto, ahí está. Buena. Muy bien. Estaba más fresco. ¿Y es tormentoso este momento para el presidente Milei, para lo que se vive en el país? A ver, está transcurriendo justamente una situación, una instancia en donde hemos visto quizás el peor momento del gobierno de Javier Milei, desde un punto de vista económico y político, que han confluido justamente errores que se venían tomando, como la nacionalización que habíamos conversado la vez pasada, Sí. de la elección provincial de Buenos Aires. Sumado a eso, la incertidumbre que había impactado directamente en los mercados y todo el riesgo que los argentinos estamos acostumbrados a que ocurra de traslado hacia el dólar, el posible traslado a precio, todas esas cuestiones que en instancias de elecciones intermedias siempre han ocurrido o vienen ocurriendo últimamente. Entonces, hoy por hoy, con la manifestación que dio Estados Unidos de apoyo, esa situación también en donde Javier Milei parece haber entendido o escuchado la sugerencia también de Estados Unidos de moderar y formar un gobierno, quizás hasta de coalición en algún aspecto que le permita esa gobernabilidad 2 años más. Vemos un presidente un poco más rescatado en los modales. Se lo vio en la última cadena nacional. por Menos, lo que vi. más insultos. Exactamente, Menos insultos prácticamente ninguno, Sí. ninguno, guarda su forma, pero Sí, como que si la... estábamos ¿no? acostumbrados a algo Exacto. mucho más belicoso en algún sentido. Claro. Agresivo también, exactamente, hay que decirlo, a ver, ¿no? Violento también. Los presidentes Santiago. pueden ser outsider cuando llegan, pero ya en el momento en que gobiernan pierden esa particularidad que los hizo llegar justamente. Y creo yo que fue una mala lectura de continuar con ese estilo en algún aspecto y no tener cierto pragmatismo mayor para poder generar precisamente esas coaliciones. Yo muchas veces no entendía por qué pelearse con gobernadores que lo acompañaban en los votos en la Cámara de Diputados, con sectores del PRO, con el mismo Mauricio Macri, etcétera, que los votos de esos sectores habían permitido que llegue a la presidencia en la segunda vuelta. O sea, hay que recordar que el 56% del balotaje no es puro de la Libertad Avanza. Capaz que tenemos un 30% y que puede ir subiendo, obviamente. Pero necesitas sí o sí coalición. Sos un gobierno de minoría en las cámaras. Si no tenés ese acompañamiento, pasa lo que ha pasado justamente, estos cimbronazos de vetar, de ir en contra de los vetos, de sancionarte leyes que iban en contra de lo que uno considera el equilibrio Santiago, fiscal, cosas sí. así por el estilo. Este contexto que vos decías, el tema de los vetos y todo lo que ha pasado, es lo que lleva, por ejemplo, a situaciones que ha pasado ayer, que veíamos recién las imágenes en Ushuaia, allá en Tierra del Fuego, cuando llega el presidente Javier Milei, que no es la primera vez que pasa. En Lomas de Zamora hubo ciertas situaciones, en Corrientes también quisieron evitarlas ayer en Tierra del Fuego. Bueno, ¿cómo analizás este contexto? Porque él dijo que se ponía la campaña a la espalda y que iba a salir él a las provincias. Hay dos cuestiones, ahí justamente vos decís, él se pone al frente de la campaña. Sí. Es un riesgo, sí, porque si tenés malos resultados, es tu figura la que se ve mermada. Pasó en Buenos Aires. Por otro lado, a ver, cuando sos presidente, yo creo que ya la seguridad tendría que ser de otra manera. Sin embargo, bueno, él continúa con eso de salir, agarrar un megáfono y tratar de hablar. Obviamente que eso también, la situación en donde Javier Milei fue en contra de un modelo económico que beneficiaba también a Tierra del Fuego con ciertas prerrogativas precisamente para la industria de esa provincia, inevitablemente iba a ocasionar esta situación de, no sé si de disturbio, de violencia física y demás, pero sí de descontento y posible manifestación. Ahora, ¿cómo se explica, Santiago, que un presidente que ganó con un alto porcentaje, a menos de 2 años recién de ir con su gobierno, venga tan en baja? Esto, a ver, no sé el análisis que ustedes hacen como especialista, uno lo ve a través de las redes sociales. ¿Será por el lenguaje, la violencia esta de la que hablaba la gente, estas leyes tan sensibles para un sector de la sociedad tan sensible también, haya llevado a que mucha gente hoy en día diga: qué pena que este mensaje se lo haya canalizado de esta manera y que haya generado más violencia? Qué pena de ver pueblo contra pueblo, aún defendiendo a los libertarios, los ideales de este movimiento. Y esto lo lleve a Milei a tener el día de hoy gente que diga: me equivoqué, me arrepiento,
ya me cansé de esperar, ya tengo o sea, eso de que aguantemos, banquemos, la gente Creo que hay con el varias bolsillo. cuestiones, Ajá. justamente. A ver, tenés el núcleo duro, como te decía, que es el que acompañó desde las PASO hasta el balotaje, y tenés un núcleo más moderado que lo acompañó en contra de otra alternativa, que no estaba 100% convencido, pero tampoco te iba a votar al peronismo ni nada por el estilo. Entonces, siguió, quizás ahí fue la mala lectura. Por un lado, esto que te decía, de romper con ciertos sectores que eran centro derecha, podríamos decir, como el caso del PRO, de Mauricio Macri, de algunos gobernadores provinciales, tanto incluso no necesariamente de Juntos por el Cambio, sino peronistas como los cordobeses. Eso generó seguramente desagrado en ese sector de los votantes, de no acompañar o no seguir o mostrar que en realidad no era tu núcleo duro. Eso por un lado. Después, por el otro, quizá también la misma beligerancia persistente. Y fijémonos hoy en día por dónde las personas o dónde impacta principalmente los comentarios, son las redes sociales. En las redes sociales vos tenés una desinhibición total porque podés llegar a tener trolls, Claro. no te identifican Claro. y se dicen barbaridades muchas veces. Al punto tal de que quienes eran referentes, prácticamente voceros en esas redes, eran muy extremos en el discurso. Tremendo, Y ese claro. discurso Sí. generaba inevitablemente confrontación, violencia. Creo también que ha tocado el mismo presidente, llevado por ese microclima que generan las redes sociales, a pelearse directamente y personalmente con sectores que defendían la universidad, los discapacitados, o sea, cuestiones que también hacían no solamente a la izquierda, sino a la derecha argentina, a toda la sociedad, que eran valores que están arraigados. La idea de la universidad pública no es solamente una cuestión financiera, sino que trae un trasfondo social, histórico inclusive, que puede haber generado también ese rechazo y esa caída respecto de lo que sería la confianza hacia el gobierno. Y por otra parte, el tema económico. Ordenás lo macro, como se viene diciendo, pero en lo micro, o sea, en el cotidiano, todavía la población no ve Claro. 100% reflejado eso. Vos no tenés índices de inflación alto porque las personas no tienen la misma capacidad de consumo. Los saltos del dólar no impactan directamente en el consumo porque los mismos productores entienden que si subís, te quedás con los bienes. Claro. O sea, lo que sube principalmente, los ahorristas que hacen subir el dólar, son grandes empresarios que tienen capacidad económica para hacer saltar esos Muy bien. Santiago. internas que tenía el peronismo y que en su momento, a principio de año, existía una marcada diferencia, ¿no? Sí. Y ha logrado constituir un frente como unidad, principalmente. Eso explica también un poco la constitución, la composición que tiene la lista de los candidatos. En ese sentido hay que ver, obviamente, cómo el acercamiento que se ha producido de los principales referentes del peronismo, lo sinteticemos en dos personas, Jaldo Mansur, como repercute internamente en el alineamiento que tienen los distintos sectores del peronismo al momento de participar en las elecciones intermedias. Entonces, en ese aspecto es destacable haber logrado precisamente esa incorporación. Incluso incorporando, por ejemplo, una figura como Germán Alfaro, que él mismo se manifiesta peronista, nunca lo ha dejado de ser, inclusive. El PJ, el Partido de la Justicia PJS, Social. exactamente. Claro. También incorporándose como aliado a este frente. Y Bien. muchos radicales también, ¿no? ¿Te acuerdas? También incluso radicales, sí, En de el verdad, comienzo no hay de que la olvidarse interna de política entre Mansur y Jaldo, bueno, estaban los radicalistas. los radicales, que eran... que ya han quedado ahí incluidos prácticamente. claro. Bien, algunas preguntas cortitas con respuesta, apelamos a tu Poder de síntesis. Poder de Bien. síntesis. ¿Hay que creer en las encuestas? Yo todavía creo en las encuestas, pero desde este punto. O sea, sirven como un pantallazo del momento, un pantallazo orientativo inclusive. Obviamente que hay que tener cuidado con si tienen algún tipo de intencionalidad. Muchas veces, Claro. Claro. si están bien hechas, sirven para O de poder quién las conocer. encarga, digamos, también. Exactamente. De quién A las ver, quiere. ¿quién las publica? Inclusive las encarga y las publica. Exacto. Pueden servir como propaganda, que ahí es donde empieza a aparecer precisamente los grandes errores. Y por Sí. otro lado, si vos las haces bien, te sirve justamente como tener una idea de cómo viene. Claro.
posicionándose. Bien, otra mía, después ya lo dejo a los chicos, pero a ver, a los candidatos de hoy, ¿les está faltando algún tipo de incentivo dentro de lo que es cuando te arman una campaña política con el candidato? Digo, ¿hay algún incentivo que esté faltando para el votante? ¿Para que vaya ese día a votar? Te referís justamente a este fenómeno de ausentismo. Yo creo más que nada es si tu mensaje está relacionado o no con las necesidades sociales, con lo que está reclamando y demandando precisamente el electorado. Si tu discurso va muy alejado de la demanda inmediata, inevitablemente gran parte de la sociedad seguramente no va a tener motivación para participar. Exactamente, que es, bueno, que ha pasado en otras jurisdicciones, Ha pasado. ¿no? Bueno, Corrientes, el propio Buenos Sí, Aires, también. que ha disminuido. Es de que la gente vaya y es el momento en que tiene el ciudadano para dar a conocer sus derechos y lo que anhelan para su Exacto. país o en este caso para nuestra provincia, ¿no? Yo no sé si en la anterior columna te preguntaron, pero Santiago, lo que arrancó en octubre, puede llegar a repetir, perdón, en Buenos Aires, lo que arrancó en Buenos Aires, con esta elección provincial, que algunos decían, no hay, es provincial, pero bueno, fue un golpe duro para Milei. ¿Puede llegar a repetirse en octubre según algunos datos que ustedes estén manejando? Mirá, puede repetirse, sí, pero los actores son distintos los que están jugando. Inclusive hay algunas mediciones que están destacando los discursos que, por ejemplo, está teniendo Juan Grabois, que son un poco más extremos de lo que Kicillof quería plantear como un actor moderado. Eso puede impactar negativamente. Para un lado o para el otro, no necesariamente se tiene que ir hacia la Libertad Avanza. La preocupación que ha generado Buenos Aires es porque el distrito con mayor cantidad de diputados que le pueden dar a la Libertad Avanza en el Congreso. Entonces, hay que ver si los intendentes actúan de la misma forma que con las elecciones a legislador o tienen un poco más de tranquilidad en algún momento de ese aparato que se moviliza en el conurbano y en las distintas jurisdicciones que tiene Buenos Aires. Exactamente. Puede darse, quizás no tanta esa diferencia. Bien. Bien. Santi, gracias por venir a Muchas gracias a visitarnos. usted. Muchas gracias. Es claro y preciso. Te vamos a llamar nuevamente. Y la Porque, semana que viene anda agendando que venís. esto va cambiando de a poco y hay muchas preguntas que quieres seguir haciendo. Gracias, Santiago.